Muy buenos días, muchachos. Vamos a proseguir con su clase número 3 de su materia de temas selectos de Química 1. En este caso, el subtema es cambio de las variables de estado, pero vamos primero a definir qué es una variable de estado. Las variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Es decir, aquellas que se utilizan para describir un sistema se llaman así porque dependen de los estados o condición inicial y otra final de ese mismo sistema. Aquí se ven algunas variables que pueden cambiar ese estado, como puede ser la presión, la temperatura, el volumen, así como también la masa. Aunque bueno, estas características las veremos más adelante en el apartado 1.3 y las veremos a mayor detalle. En lo que se refiere a la materia que está a nuestro alrededor, se encuentra en los estados que ya indicamos anteriormente: el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso y también el plasma. Si cambian las condiciones en las que se encuentra, por ejemplo, la presión, la temperatura, la materia también se modifica. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura del agua, esta en su caso se puede evaporar, o si su presión aumenta, esta se puede licuar. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos, así como se está viendo en su imagen. En su caso, se puede convertir de gaseoso a líquido por licuefacción, por medio de un cambio de presión, o también se puede convertir de gaseoso a líquido por condensación, pero eso es por un cambio de temperatura. Y continuando con el ejemplo del agua, sabemos que también para que se solidifique se requiere alcanzar los 0 grados centígrados, ¿sí? En este caso, de líquido a sólido necesita una temperatura baja, ya que por encima de esta temperatura se encuentra en estado líquido, y a 100 grados centígrados ya se va a encontrar en ebullición. Cuando esto puede ocurrir, la temperatura se mantiene constante mientras ocurre cada cambio de estado, aumentando o disminuyendo una vez que ha terminado una transformación en lo que se refiere al estado, al agua, en el estado en el que se encuentre. Ok, proseguimos con lo que es el punto de fusión. En este subtema describiremos 3 propiedades físicas: el punto de fusión, el de ebullición y densidad. En estos temas los verán en la página 20 a la 22 de su libro. En lo que se refiere al punto de fusión, es la temperatura a la que una sustancia cambia del estado sólido a líquido. Esta propiedad la podemos observar de manera cotidiana cuando colocas cubos de hielo para enfriar una bebida. Si ustedes han observado, los cubos se encuentran en estado sólido, y conforme pasa el tiempo, puedes notar que va cambiando al estado líquido, por lo que disminuye su tamaño
hasta cambiar completamente el estado líquido. La temperatura a la que una sustancia en estado sólido empieza a transformarse en líquido, a la presión de la atmósfera, se denomina punto de fusión. También nosotros, como se pueden observar en su imagen número 2, a nivel molecular, lo que ocurre es que al aumentar la temperatura, las partículas aumentan su energía cinética, superando las fuerzas intermoleculares, lo cual da paso al cambio de estado, como pueden observar, del sólido al líquido. También durante la fusión, la temperatura se mantiene constante y solo se presenta una variación más o menos de 0.1 grado centígrado. Es por ello que el punto de fusión es utilizado tanto en la caracterización de sustancias como en la determinación de la pureza, pues las sustancias con impurezas presentarán variación en este valor. La temperatura más baja es el cero absoluto, que también lo veremos más adelante, que es menos 273 grados centígrados. Pero aquí en su tercer tablita podemos observar también algunos valores que alcanza el punto de fusión de algunos elementos o algunas sustancias o componentes. En este caso podemos observar que el sodio alcanza su punto de fusión a los 97.8 grados centígrados. Consecuentemente viene la sal común, que los tiene que alcanzar hasta un poquito más de los 800 grados centígrados. Y ni se diga del hierro, que tiene que alcanzar 1500 grados centígrados para alcanzar su punto de fusión. Y el diamante automáticamente se dispara hasta 3850 grados centígrados para que pueda alcanzar ese punto de fusión. Pero bueno, vamos con la siguiente variable de estado, que es el punto de ebullición. Este es el instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. El punto de ebullición hace mención a la temperatura en la cual un líquido puede hervir. Tú seguramente has notado que al calentar un líquido su temperatura aumenta junto con el movimiento de sus moléculas cuando tú dices que está hirviendo, hasta alcanzar un punto en el que se forman burbujas en el interior del mismo. Estas, al ser menos densas que el líquido, aquí como se muestra en su imagen donde ya está burbujeando, suben a la superficie y ya es cuando se evaporan. A la temperatura a la que la presión de vapor generada por estas moléculas es igual a la presión atmosférica, se le denomina punto de ebullición. Aquí se pueden observar lo que son las unidades utilizadas para poder expresar la temperatura, como los grados centígrados, los Fahrenheit y también los Kelvin. En lo que se refiere también
algunos lugares que tienen mucha altitud, que son los metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor respecto a aquellas de menor altitud. Por ello, al aumentar la temperatura de un líquido en ciudades como la Ciudad de México, el líquido ebullirá con poco aumento, pero mientras que en lugares a nivel del mar como Veracruz se requiere de mayor cantidad de calor para igualar la presión de vapor, así como se está observando en la imagen de su derecha. A nivel del mar necesitan mayor temperatura. Conforme va aumentando la presión atmosférica, disminuye la cantidad de calor que tú necesitas para que se alcance ese punto de ebullición. En lo que se refiere al punto de ebullición de los líquidos, se determina y reporta una presión atmosférica, normalmente que es una atmósfera, o a 760 mmHg, que quiere decir milímetros de mercurio. En este caso, aquí tenemos una tablita donde podemos observar algunos diferentes puntos de ebullición. En este caso, como lo tenemos en el agua, lo que es también el etanol y lo que es el ácido acético, respectivamente. La diferencia entre ellos se debe a la magnitud de esas fuerzas intermoleculares, ya que para romperlas se requiere diferente cantidad de energía calorífica. En el caso del etanol se requiere menos energía que en el ácido acético. Esto justifica la diferencia entre sus puntos de ebullición. Entre las fuerzas que están relacionadas con el punto de ebullición son los puentes de hidrógeno, el dipolo-dipolo, el dipolo-dipolo inducido, a lo que se refiere también a las fuerzas de London. En lo que se refiere al punto de ebullición de un líquido puro, aumenta cuando se le adiciona uno o más solutos volátiles. Aquí, como se puede observar en la imagen, la elevación del punto de ebullición es un ascenso ebullioscópico. Si tú tienes un solvente puro, su punto de ebullición va a ser, digamos, mayor, pero disminuye si tú le pones un solvente con soluto no volátil. Esto se debe a que el potencial químico es menor del líquido en disolución que en estado puro. Ejemplo de lo anterior es la adición de solutos solubles al agua, como los glicoles, cuyos puntos de ebullición son de entre 150 y 200. Estas disoluciones acuosas del 28 al 32% tienen un punto de ebullición alrededor de 110 más 2 grados centígrados, lo que permite su uso como anticongelante en motores de automóviles, pues evita que se formen burbujas a 100 grados centígrados, logrando el enfriamiento requerido para evitar daños en el motor. En su caso, cuando nosotros tenemos que
darle las condiciones de funcionamiento adecuadas a nuestro automóvil. En su caso, se utiliza el anticongelante para que su motor no tenga problemas de calentamiento y pueda salir dañado. Así que también el punto de ebullición tenemos que tener mucho cuidado para que no nos afecte en algún momento a nuestro automóvil. Vamos con el siguiente punto, que es la densidad. Esa es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. También aquí les pongo una tablita con sus valores correspondientes. Tenemos que el acero, el aceite y el dióxido de carbono tienen valores de densidad de 7.8, 0.92, 0.018 gramos por centímetro cúbico respectivamente. El acero es sólido, el aceite es líquido y el dióxido de carbono gas. Sin embargo, es importante comentar que hay algunas sustancias como mercurio, que es un líquido, cuya densidad es elevada, de 13.6 gramos por centímetro cúbico, y existen sólidos como la madera, cuya densidad es de 0.9 gramos centímetros cúbicos, que es un valor bajo, incluso menor que el agua, a la que convencionalmente se le asignó un valor de 1 gramo por centímetro cúbico. En el caso de la madera y del aceite, que son menos densos que el agua, al mezclarlos con ella, migrarán a la superficie, razón por la cual la madera flota y el aceite se mantiene por arriba de la fase acuosa. Así también les presento otra tablita de cómo cambia la densidad en función de la temperatura, y en este caso el ejemplo más común lo es el agua, que presenta a los 0 grados centígrados aproximadamente 999 kilogramos por metro cúbico de densidad, y conforme va aumentando la temperatura, va disminuyendo su densidad. Estos valores son medidos gracias a un densímetro, que es el instrumento que se utiliza para medir la densidad. Bueno, muchachos, muchas gracias. Si tienen dudas, como siempre, estaré yo pendiente de responderlas. Hasta luego y bonito día.